Vamos a Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 28, mis hermanos. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 28 es el pasaje que nos atañe el día de hoy conforme a la serie en el libro de Éxodo. Y vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos muchas gracias. Te bendecimos, mi Dios, una vez más, Padre eterno, porque tú eres digno. Señor, porque eres este Dios único, el creador de todo, que tuvo a bien revelarse a nosotros, que tuvo a bien regalarnos el lenguaje para comunicarnos, no solamente entre seres humanos, sino para podernos comunicar contigo, de manera que tú nos entregas un libro, Señor, donde tú te revelas a nosotros en nuestro lenguaje para que sea completamente comprensible, donde tú nos revelas quiénes somos nosotros, cuál es el problema entre tú y nosotros y cuál es la solución, que es Cristo. Señor, ayúdanos hoy a que, Padre, lo que vamos a explorar en este pasaje, Señor, marque nuestras vidas de manera definitiva, produciendo las convicciones necesarias para vivir de la manera que dé más gloria a tu nombre, que traiga más beneficio a nuestras vidas y que muestre más a Cristo al mundo, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Todos conocemos muy bien como mexicanos la fecha del 15 de septiembre. Millones de mexicanos nos reunimos para celebrar el día 15 de septiembre el grito de Dolores, el famoso grito de Dolores. Y las plazas se llenan, se ondea la bandera de México, se escucha el himno. ¿Qué más se hace? Se repite el famoso grito ¡Viva México! Pero vale la pena hacer una pregunta, mis hermanos, amigos que nos visitan. ¿Cuántos mexicanos realmente saben al día de hoy lo que se celebra ese día? Muchos no podrían explicar, por lo menos claramente, de quién nos independizamos. Si tú le preguntas a los que están ahí celebrando muchas veces, o a cualquier mexicano, ¿de quién nos independizamos?, no sabrían responder, tristemente. Muchos desconocen quiénes fueron los personajes que participaron. Muchos otros ignoran el enorme costo humano que eso tuvo, cuántas vidas se perdieron para ganar esta libertad. Y con el paso del tiempo, aunque la celebración permanece, mis hermanos, la memoria se va debilitando y eso genera un problema. Este es el punto. Cuando un pueblo olvida la historia que le dio origen, poco a poco también empieza a perder su identidad y el propósito que los mantenía unidos. Mira la historia de México, mira lo que somos hoy en día y mira todas las deficiencias y cómo tenemos una sociedad tan fracturada y que ha venido a llamar literalmente a lo malo bueno y a lo bueno malo. Una sociedad mexicana que pareciera que va con rumbo a la destrucción sin haber quien la pueda salvar. Y es porque hemos olvidado la historia que nos dio origen. Una sociedad, mis hermanos, que deja de recordar de dónde viene, termina sin saber hacia dónde debe ir. Pero eso no solamente ocurre con los países y con las naciones, pasa en todo el mundo, no solo en México. También puede ocurrir en el pueblo de Dios. El texto que vamos a ver esta mañana nos ayuda en ese sentido. Esta mañana vamos a ver tres verdades esenciales que nos enseña este texto. En los versículos 1 al 13 vamos a ver, y es el primer punto de mi sermón. Yo quiero convencerte de esto en ese punto. Contempla cómo el Señor proveyó tu redención. El pasaje nos lleva a contemplar cómo el Señor proveyó nuestra redención. En los versículos 14 al 27, nunca olvides la redención que el Señor realizó. Ese es lo que el pasaje nos quiere llevar a ver, que nunca olvidemos esa redención que el Señor realizó. Y finalmente que respondamos, responde viviendo como el pueblo que Él redimió. Así que si me acompaña, vamos a leer el pasaje. Es Éxodo 12, versículos 1 al 28. Acompáñeme con la lectura. Dice: en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo:
Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartarán de entre las ovejas y de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos siempre.
cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, ustedes les dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Puede tomar su lugar, por favor. Lo primero que vemos en estos primeros 13 versículos, mis hermanos, es un llamado a contemplar cómo el Señor proveyó su redención. Contempla cómo el Señor proveyó su redención. El mismo Señor provee la manera de que el pueblo iba a salvarse, porque después de 9 plagas, como hemos venido viendo, el conflicto ya llegó a su punto culminante. Vimos el anuncio la semana pasada. El Señor anunció en el versículo 4 del capítulo 11: como a la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto. Y la gran pregunta que quedó abierta es: ¿quién podrá sobrevivir cuando el mismo Señor descienda y pase juzgando la tierra de Egipto, donde están los egipcios y los israelitas? Éxodo 12 nos responde esta pregunta. Pero observa algo aquí en el pasaje que es sumamente extraordinario, porque no es Israel quien propone una solución, no es Israel quien crea un sistema de sacrificios para el Señor. No, Israel no hace nada más que estar a la expectativa, y lo que vemos es que todo lo provee el Señor. El medio de salvación lo provee el Señor. Pero algo bien interesante en este pasaje: todavía no vemos la ejecución de esa 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, pero vemos que aquí el Señor empieza a revelarle al pueblo qué van a hacer con esa redención que Él va a llevar a cabo. El versículo 1 y versículo 2 comienza de hecho haciendo algo bien interesante. El Señor les está diciendo que esa redención va a inaugurar su historia como pueblo de Dios. El primer mandamiento no es necesariamente o directamente sobre el cordero, sino sobre el calendario. ¿Se dan cuenta que es lo primero que le dice? Este mes será para ustedes, versículo 2, el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Dios les está diciendo: a partir de hoy, a partir de esto que yo voy a hacer, su historia será contada desde mi obra de liberación, desde mi obra de redención que yo voy a llevar a cabo sobre ustedes. Y eso ya nos dice bastante, porque Israel había vivido más de 400 años en Egipto, pero Dios había dicho que Él tenía un plan para Israel, y el plan para Israel no es que iban a ser conocidos como el pueblo esclavo por siempre. La identidad de Israel comenzaría con esta liberación, con la redención que el Señor haría sobre ellos. Piénsalo un poco más detenidamente. No es solamente un cambio de calendario. Hasta el día de hoy el calendario judío es completamente diferente al calendario gregoriano que la mayoría manejamos. No es solamente un cambio de maneras de medir el tiempo, es un cambio de identidad. El Señor les da la razón, porque es a partir de que yo lo redimí que comienza su historia. El pueblo adquiere esta identidad de lo que Dios hizo por ellos. Ya no van a contar su historia: somos el pueblo esclavo. Ahora contarían la historia: somos el pueblo redimido. La van a contar su historia desde la gracia de Dios sobre ellos y no desde la tragedia de su esclavitud. Así que esto es interesante. Dios les dice: así van a medir el tiempo, su historia, a través de la redención que yo hice sobre ustedes. Y lo que vemos enseguida llama muchísimo nuestra atención, porque indefectiblemente muchos de los que estamos aquí ya hemos escuchado el Evangelio muchas veces y ya nos empieza a sonar a Jesucristo. Porque lo que vemos en los versículos 3 al 11 es como Dios establece el medio de salvación.
Dios establece el medio de salvación, no Israel, no Egipto, nadie más. Dios mismo dice cómo se han de salvar. Y esto es sumamente importante, porque allá afuera hay muchas religiones y tradiciones y gurús y de todo tipo de gente tratando de decirte: tú te puedes salvar de esta manera, tú puedes heredar la vida eterna de esta y de esta y de esta forma, haciendo esto o aquello. Pero, mis hermanos, Dios, el único Dios creador, Él estableció la manera en que nos íbamos a salvar. Pregunta: ¿a quién estás escuchando? ¿A una religión, a una tradición, a tu influencer favorito, o a Dios que te dice: esta es la manera que puedes salvar? Porque en el pasaje vimos muy detalladamente, Dios proveyó el cordero. Dios les dijo: van a tomar un cordero, y no solamente eso, les dijo qué edad debía tener el cordero. Les dijo la condición: un cordero que no tuviera defecto, ningún defecto de nacimiento. Él proveyó el día 14 de este mes, que el mes hebreo va por ahí entre marzo y abril, es el primer mes. Pero lo que vemos es que el Señor les dice: este día lo van a celebrar y lo van a sacrificar de esta manera. Él provee el sacrificio de sangre. Él provee la manera de cómo lo van, les da hasta la receta de cómo lo van a cocinar. Tenía que ser asado. Les dice y lo van a comer de esta forma y no van a dejar nada. Les da todos los detalles. Les dice la manera en la que lo van a comer. ¿Te diste cuenta? Tienen que tener puestas sus sandalias, el cayado en la mano, listos para salir en cualquier momento. La postura para hacerlo se las proveyó también el Señor. Todo lo provee el Señor. Nada queda a criterio de cada quien o del pueblo. Porque la salvación, mis hermanos, es lo que dice toda la Biblia: la salvación pertenece al Señor, la salvación es del Señor. Él no solamente prometió redimir, Él también establece el único, escuche bien, el único medio por el cual esa redención puede ser recibida. Es verdad que todos los caminos llevan a Roma, tal vez, pero que todas las religiones lleven al Padre, eso es falso. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto nos protege, mis hermanos, de errores doctrinales. Hay muchos lugares, incluso iglesias evangélicas, en donde le quieren poner poder a todo. La sangre no tenía poder en sí misma. En Egipto y en la antigüedad, los rituales y los sacrificios eran comunes, y la sangre se le tenía cierto misticismo, y se consideraba que tenía cierto poder. Hasta la fecha, en muchos lugares se hacen rituales paganos con la sangre, atribuyendo poder a la sangre. Pero no, la sangre no es lo que tiene el poder. El cordero, en este caso el animalito, tampoco era el que tenía el poder. No es que fuera un animal sumamente especial. Lo que tenía poder era Dios, que le daba la eficacia a todo esto, porque Él había dicho: por medio de que hagan esto, yo los voy a salvar. El poder está en el Señor. Si eso iba a funcionar, no era porque la sangre tuviera poder o el cordero tuviera poder, el animalito en ese momento, sino porque Dios iba a usar eso para identificar a su pueblo, distinguir a su pueblo, para salvarlos. Así que la confianza de Israel no está en el ritual, sino en Dios, que prometió salvarlos por medio de esto. Lo otro que vemos en este pasaje, mis hermanos, principalmente en los versículos 12 al 13, es que esa sangre precisamente hace eso: distinguir al pueblo del pacto. Llegamos al clímax de esta parte de la historia, de esta escena, donde el Señor declara, versículo 12, mira lo que dice: porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses, con M minúscula,
de Egipto, yo el Señor, yo Yahweh. Es decir, voy a hacer esta distinción y voy a mostrar que yo soy el único Dios. Este es el remate final sobre los falsos dioses egipcios. Pero enseguida mira lo que dice, versículo 13. La sangre del cordero que con hisopo van a rociar. Dintel es el travesaño de la puerta, y los postes de la puerta iban a rociar sus casas con la sangre del cordero. La sangre les será a ustedes, versículo 13, por señal en las casas donde estén, y cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este pasaje responde a la gran pregunta que planteamos del versículo 11. ¿Quién va a permanecer en pie cuando el Señor descienda y pase juzgando toda la tierra? ¿Quién? Aquel que esté bajo la provisión que Dios ha establecido. Ojo, porque el texto no dice Dios va a pasar por alto los pecados de las personas. El texto no dice Dios va a pasar por alto la maldad de Egipto o la del pueblo de Israel, que seguramente habían pecado también contra el Señor. El mismo Moisés había asesinado a una persona. ¿Quién permanecerá en pie cuando el Señor pase juzgando la tierra? Dice el texto que Él pasaría por alto a quienes estén cubiertos por la sangre del cordero que Él mismo ordenó sacrificar. ¿Quién se librará cuando el Señor pase nuevamente por la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos por sus acciones, por sus pecados? Aquellos que estén cubiertos por la sangre del cordero que Él mismo ordenó sacrificar. ¿Cómo nos sirve entender esto, mis hermanos? Porque esto nos trae descanso en que nuestra salvación está en lo que Dios proveyó para salvarnos, no en nosotros mismos. Israel no se inventó el cordero ni el sacrificio, tampoco nosotros nos inventamos el evangelio. Esta no es una religión inventada, es una, en términos estrictos, una religión establecida por Dios. No se puede hacer religión cada quien a su manera, porque Dios mismo proveyó el único Salvador. Y porque por más que te esfuerces, en tus fuerzas no puedes hacer nada para librarte. Israel no podía librarse del poderoso Egipto. Tú y yo no podemos, como personas, un pecador no puede librarse de la esclavitud al pecado por sí mismo. Eso está comprobado. Mira cómo vivimos como sociedad. Cada vez vamos a peor y a peor, más maldad, más oscuridad. Pero aquellos que están cubiertos por la sangre del cordero son los que reciben el beneficio de ser salvados, liberados. No es en nuestras fuerzas, es en lo que Dios estableció, mis hermanos. Así que no permitas tú, como el pueblo de Israel, no debía hacer lo que otra historia defina tu identidad. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas han sido hechas nuevas. Eso es lo que nos define ahora. Y nuestra seguridad ahora para los que estamos en Cristo descansa, Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por la sangre de Jesucristo es que podemos nosotros descansar, en que esa redención llegará a su plenitud en nuestras vidas, mis hermanos, no por nuestras obras. Así que no te pierdas en el sacrificio, en el ritual en sí mismo. El protagonista no es el animalito de aquel momento, es Dios que salva. Es Dios que estableció el calendario, es Dios que escogió el medio para salvar, es Dios que anunció el juicio, el Dios que promete pasar de largo sobre aquellos que están cubiertos por la sangre del cordero. Es Él el que redime, es Él el que proveyó el medio, el cordero. El Señor es el redentor. Pero ¿cuál es el peligro con esto? El Señor sabía que
el mayor peligro para su pueblo era otro enemigo, no solamente Egipto, un enemigo que está dentro del pueblo y que está dentro de ti, que está dentro de mí. Ese enemigo se llama el olvido. ¿Qué sucedería cuando la siguiente generación que no vivió esa noche específicamente, qué pasaría con ellos si no escuchaban esta historia? ¿Cómo podían impedir que la redención quedara simplemente reducida a un recuerdo de un hecho histórico, como tristemente solemos hacer nosotros con nuestra historia de nuestra independencia como mexicanos? La respuesta del Señor es lo que encontramos en este siguiente punto, versículos 14 al 27, es lo que vemos ahí. Nunca olvides la redención que el Señor realizó. Porque después de haber explicado cómo Israel sería salvado, cómo Israel sería librado del juicio y liberado de su esclavitud, vemos que el pasaje cambia de tono y entonces pasa algo bien interesante. Se concentra en la memoria, en que recordaran. ¿Te diste cuenta cuántas veces se repite, celebrarán esto como ordenanza perpetua, como ordenanza perpetua? La celebrarán para el Señor como ordenanza perpetua. Si nosotros hubiéramos escrito el Éxodo, tal vez quisiéramos correr luego a la plaga número 10, ya que les den en la torre a los egipcios. Pero había un peligro que el Señor conocía que hay en todos nosotros, y es olvidar lo que el Señor hizo por nosotros. Moisés se detiene, se toma su tiempo, escribe con calma y nos muestra qué es lo que el Señor está haciendo aquí. El Señor sabía que era importante preservar la memoria de la redención. De igual importancia era preservar esta memoria de la redención como llevar a cabo la redención misma. La redención debía entonces convertirse en el centro de la vida del pueblo. Eso es lo que vemos en los versículos 14 al 20. Dios les instituye cómo será esta celebración. De qué manera el pueblo tiene que celebrar, cómo hacerlo, en qué día, por cuántos días. Vimos todos los detalles. No vamos a detenernos tanto en los detalles. Incluso comienza la celebración de la Pascua y culmina con la celebración de los panes sin levadura, celebración que hasta el día de hoy los judíos ortodoxos siguen celebrando. Pero todo eso se los da el Señor. Lo importante es que notemos para qué les da el Señor todo eso. Y las repeticiones que encontramos ahí son las que nos ayudan a identificarlo. Este día les será memorable. Mira el versículo 14. Este día les será memorable, o sea, algo que deben recordar. Lo celebrarán como fiesta al Señor. Versículo 14, como ordenanza perpetua. También el versículo 17, como ordenanza perpetua. También el versículo 23, como ordenanza perpetua. No son repeticiones accidentales en el pasaje. Está produciendo un énfasis. No permitan, es lo que el Señor está diciendo, no permitan que esta redención se convierta simplemente en un acontecimiento del pasado, en una bonita tradición. Cada año ellos debían detenerse, parar por completo, y lo hacen hasta el día de hoy. Por 7 días celebrar, recordar. Lo más importante, volver a contar la historia una vez más. Porque Dios sabe, mis hermanos, que el corazón humano olvida con mucha facilidad la gracia que Él nos ha extendido. Piensa en ti y en mí. No voltees a ver a tu vecino, ni pienses en, así como fulano. Tú y yo somos bien dados a olvidar la gracia que hemos recibido del Señor bien rápido. Y el problema es que cuando olvidamos la gracia, mis hermanos, terminamos viviendo otra vez como si todo dependiera de nosotros. Terminamos viviendo para nuestra propia gloria. Terminamos buscando donde no hay, en filosofías huecas y vanas. Moisés, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, le vuelve a recordar esto al pueblo después de haberles entregado ya la ley. Miren lo que dice, Deuteronomio 6, 12. Cuídate de no olvidarte del Señor.
que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto es un tema que se repite en todo el Antiguo Testamento. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Más adelante, en Deuteronomio 8, versículos 11 al 14. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. No sea, más adelantito, que comas y te sacies más adelante y tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Ves el peligro? Porque el olvido lo que hace es conducirnos al orgullo, nos volvemos orgullosos. Olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos volvemos orgullosos. Y el orgullo nos conduce a esa autosuficiencia, a decir, yo puedo solo, esto lo puedo hacer por mí mismo. Soy mi único y suficiente Salvador. Y esa autosuficiencia termina alejando al pueblo de Dios de Dios. Termina alejándonos del Señor. La redención que el Señor proveyó, no solamente les dijo, así van a ser salvos, deben recordarla y por eso les dio estas fiestas. Pero no solamente debían celebrarlo, debían transmitirlo a la siguiente generación. Es lo que vemos en el versículo 24 al 27. Vemos este pasaje y es un momento hermoso en este capítulo. Disfrútalo conmigo. Mira lo que dice versículo 26 al 27. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Es una escena bien sencilla, pero es una escena bien profunda, mis hermanos. Dios diseñó la Pascua también para generar dudas y preguntas. Los hijos preguntan, dice aquí, ¿y quiénes responden? El pastor de la iglesia. Los hijos preguntan, ¿y quiénes responden? Los maestros de niños de la iglesia. Los hijos preguntan, ¿y quiénes responden? Dice el pasaje. Los padres, y ustedes les respondan. Hermanos, los que somos padres, la fe en el Señor Jesucristo no se transmite por accidente, ni por ósmosis. Si tú estás en Cristo, porque tú estés en Cristo no quiere decir que tus hijos son salvos ya. Es tu responsabilidad. Más adelante en Levítico 6 el Señor le da al pueblo esta ordenanza y repetirá la ley a tus hijos al levantarte y al acostarte y en el camino y en todos lados y durante la comida. Es sumamente importante, mis hermanos, porque la fe no se transmite por ósmosis, no se transmite por accidente, se transmite contando una y otra vez la gran historia de la redención del Señor. Así transmitimos la fe a nuestros hijos, mis hermanos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Le estás recordando el evangelio a tus hijos? ¿Les estás contando la gran historia a tus hijos en tu casa? Es que, mis hermanos, hasta nosotros solemos olvidarlo. Por eso el Señor una y otra vez nos llama a estos recordatorios. También cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Jordán, ya dirigidos por Josué, a punto de entrar a la tierra prometida, después de haber sido liberados de Egipto, vemos que ante la presencia del arca se abre otra vez el Jordán y puede pasar el pueblo en tierra seca. ¿Y qué le dice el Señor a Josué? O más bien que le ordena al pueblo, levanten 12 rocas del río y apílenlas y pónganlas aquí como un memorial, para que cuando sus hijos les pregunten, les cuenten lo que el Señor hizo para redimirlos. ¿Te das cuenta? Es un patrón. La Pascua, las piedras del Jordán. Dios no solamente está realizando estos actos de redención, como vemos aquí en la Escritura, sino que Él también instituye en su palabra sistemas estos sistemas que informen nuestra mente y nuestra memoria. Es el Señor diciendo, esto es lo que hice y esto es lo que deben hacer ustedes para recordar lo que yo hice por ustedes.
Porque recordar en la Biblia no significa, no apela tanto a un emocionalismo. En la Biblia, recordar no significa simplemente tener un dato en nuestra mente, como cuando estudiamos la independencia de México y nos aprendemos la fecha para pasar el examen. No, significa dejar que esa verdad de lo que pasó sea la que moldee toda nuestra vida, sea el fundamento de toda nuestra vida. Israel no celebraba la Pascua, o Dios no le dio la Pascua a Israel solamente para que tuvieran una bonita tradición. Se los dio para que eso formara su identidad, para que ellos fueran recordados de que son el pueblo escogido de Dios y deben vivir como el pueblo escogido de Dios. Todo el Antiguo Testamento se dirige por esta ética. Tú lees los salmos, lees los profetas y te vas a dar cuenta cómo a Israel se le recuerda una y otra vez. A Israel se le dice: ustedes deben practicar la justicia, ustedes deben obedecer la ley, ustedes deben amar al extranjero, deben ser santos, deben confiar en el Señor. ¿Por qué? Y constantemente se les recuerda: porque el Señor los redimió a ustedes y solo a ustedes, sacándolos de la tierra de Egipto. Una y otra vez lo encuentras en toda la Escritura. Así que hasta este punto lo que contemplamos es lo que el Señor ha hecho, de proveer un cordero para salvar a su pueblo en aquel momento, y la sangre rociada de ese cordero sobre el dintel de sus casas. Eso iba a ser lo que forjaría para ellos su identidad, porque ellos recibirían esta redención especial por la provisión que el Señor les había dado por medio de ese cordero. Dios les había dado también la ordenanza de que a partir de ese día contarían su historia y tendrían su propio calendario. Pero la pregunta es: ¿esa Pascua de Israel en aquel momento es la Pascua definitiva? ¿Ese era todo el plan del Señor? El Nuevo Testamento nos dice que no, porque lo que, como dice Colosenses, mucho de lo que vemos en el Antiguo Testamento era una sombra, un tipo de lo que habría de venir. Ese corderito no tenía ningún poder. Ese cordero no tenía ningún poder en sí mismo. Su sacrificio y su sangre servirían para que Dios identificara al pueblo y pasara por alto sobre ellos. Pero ¿sabes qué? Esa Pascua fue suficiente para liberar a Israel en aquel momento de Egipto, pero no para librar a toda la humanidad del problema del pecado, de la esclavitud del pecado. Israel siguió celebrando la Pascua por muchos años, pero siguen esperando una redención mayor, la promesa de aquella redención mayor que vendrá por medio del Mesías, el gran Mesías. ¿Y qué creen? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, nos dice una cosa. Juan el Bautista está predicando a esa nación judía que está con la expectativa de que venga esa redención final, esa redención mayor, y que les dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, Juan el Bautista, y dijo: ahí está. ¿Quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Éxodo vemos cómo Dios provee el único medio para ser salvo, es el medio que Él provee. Y en aquel tiempo fue ese corderito y su sangre, pero ahora es el Cordero de corderos. ¿Te das cuenta? Este Cordero es el Cordero que sí tiene el poder, no solamente para salvar, sino hubiera tenido el poder para destruir a sus enemigos en aquel momento, a destruir, ese mismo Cordero que va a juzgar al mundo, pero es Dios mismo viniendo a ofrecerse como el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Jesús es el cumplimiento, mis hermanos, de todo aquello que la Pascua anunciaba. Por eso es que Pablo nos llama en 1 Corintios 5:7: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua,
ha sido sacrificado. Así como Dios proveyó en aquel momento ese cordero, Él ha provisto el cordero que quita el pecado de todo el mundo, mis hermanos. Y eso nos lleva a descansar en el único medio que Dios ha provisto, el verdadero y mayor cordero que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Es el único medio que Dios, comprobado está por su palabra, ha provisto para salvación. Y ese cordero instituyó también un memorial. ¿Te das cuenta? Cristo también instituyó el memorial de la nueva redención. ¿A qué te suena esto? Este es el nuevo pacto en mi sangre. La noche antes de ir a la cruz, Jesús estaba celebrando precisamente la Pascua con sus discípulos. Y al tomar la cena de la Pascua, el pan, los panes sin levadura y el vino, ¿qué hizo? Él tomó aquella comida que durante años a los judíos les recordaba el Éxodo y le da su significado mayor y definitivo. Lee conmigo Lucas 22, 19. Jesús toma el pan y el vino de la Pascua y mira lo que dice. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. ¿Te das cuenta? Jesús le da su mayor y completo y su más definitivo significado. Así como Israel debía vivir, mis hermanos, entonces recordando constantemente cómo el Señor los sacó de Egipto, tú y yo, la iglesia, debemos vivir recordando continuamente cómo Cristo nos rescató del pecado y de la muerte que nos esclavizaban. Así que la cena del Señor, como la tomamos la semana pasada, no es un ritual vacío. No es tampoco que tenga el pan que servimos y el jugo o vino que sirvamos, no es que tengan un poder especial, sino que pero al mismo tiempo es sagrado, porque eso nos recuerda una vez más la gran redención que el Señor llevó a cabo para nuestro beneficio, para nuestra libertad, por el sacrificio del Cordero. Así que cada vez que tomamos la cena del Señor es un recordatorio que debe moldear, mis hermanos, la manera en que vivimos nuestras vidas, debe gobernar toda nuestra vida. Nosotros debemos ser gente de la cruz. Nuestra vida debe ser cruz-céntrica, centrado en lo que el Cordero hizo por nosotros. Ya no eres el comerciante cristiano, ya no eres el profesor cristiano, el empleado, el cantante, el deportista. No. Lo que ahora eres en Cristo, eres el pueblo que Él redimió. Y eso es lo que moldea, y eso es lo que le da sustancia, y es lo que te da identidad como persona en este mundo. No tu logro, no tu dinero, no tu éxito, no tus fracasos tampoco, ni tu pecado pasado, ni aquello que fueron sí, fracasos en tu vida. No, lo que ahora eres aquel cuya vida fue preservada porque la sangre del Cordero está sobre ti. Eso es lo que eres. Y eso moldea nuestra obediencia. Efesios 4:32, el apóstol Pablo nos recuerda: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos con otros. ¿Cómo son esto hasta ese punto? Como lógico, así hay que vivir. ¿Puedes vivir en tus fuerzas? No. ¿Cómo lo vas a lograr? Recordando todos los días el sacrificio del Cordero a tu favor. Mira cómo continúa diciendo: así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Te das cuenta del patrón? No es primero gánate tu salvación, pórtate bien, haz esto. Es recuerda lo que el Señor hizo por ti en el Calvario. Recuerda el Cordero que fue sacrificado por tus pecados, por tus errores, por tus fracasos. Y ahora vive a la luz de lo que eres en Cristo. Por eso tú y yo, mi hermano, mi hermana, nos tenemos que recordar el Evangelio
todos los días. ¿Y sabes qué? Varias veces al día. Cada vez que fallas, cada vez que no vives como debes estar viviendo para la gloria de Dios, cada vez que tú sabes tus pecados diarios, ¿sabes por qué los estás cometiendo? Porque estás olvidando. Estás olvidando al Cordero que fue redimido por tus pecados. Pero si nosotros somos gente que todos los días nos recordamos el Evangelio, mis hermanos, todo va a cambiar. El Evangelio no es solo la puerta de entrada, mis hermanos, a la vida cristiana. El Evangelio es la historia que debe seguir moldeando todos los días nuestra identidad. Esto es lo que soy. No me importa lo que pase allá afuera, mis circunstancias, lo que me quieran hacer, no importa mi pasado, no importa cuánto daño me hicieron, no importa cuánto daño hice yo. Lo que ahora soy, si estoy en Cristo verdaderamente, esta es mi identidad, lo que Cristo hizo por mí. La verdad más fundamental para el cristiano es: Cristo murió por mis pecados. Satanás va a tratar todos los días de que olvides esa verdad y traer condenación a tu vida y encender la soberbia, el orgullo en tu vida, todos aquellos sentimientos que nos llevan a pecar. Pero esta verdad debes recordar todos los días: Cristo murió por mis pecados. Esto debe moldear nuestra identidad. Esta historia es la que modela también nuestra adoración, también nuestra obediencia, como expliqué hace un momento. Esa historia es la que nos da esperanza para vivir sin importar lo que esté pasando allá afuera. Y esa historia es nuestra misión, es la historia que estamos contando a nuestros hijos, pero también a los perdidos allá afuera. Mis hermanos, finalmente, en el versículo 28, vemos una respuesta. Póngase de pie, por favor. Un pueblo, mis hermanos, que olvida cómo fue redimido, termina olvidando quién es. Si de todo lo que has escuchado el día de hoy estabas medio dormido, no distraído, lo que sea, recuerda esto. Recuerda siempre cómo el Señor te redimió en Cristo para vivir como su pueblo. Y esta frase tiene como dos sentidos. Recuerda siempre cómo te redimió, el Señor te redimió en Cristo para vivir como su pueblo. Es decir, Él te redimió en Cristo para que fueras parte de su pueblo. Recuerda siempre cómo el Señor te redimió en Cristo para vivir como su pueblo. Pero también recuerda siempre cómo el Señor te redimió en Cristo para que vivas como aquel que pertenece a su pueblo. El Señor no instituyó simplemente la Pascua, mis hermanos, para que Israel conociera una historia y celebrara una historia, sino para que vivieran a la luz de esa historia. Ahora, el versículo 28 termina de una manera interesante. Mira lo que dice. Los israelíes, en la segunda parte del 27, vamos a ver. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón que lo hicieran. Los israelitas fueron y obedecieron. No termina de manera tan espectacular todavía. No hay milagros, no ha pasado el ángel del Señor, porque era importante la respuesta del pueblo. ¿Cómo vas a responder tú hoy a esta verdad? ¿Cómo vas a responder tú? Porque esa obediencia muestra que el pueblo confió en el Señor. Hasta este momento ya tenían suficiente evidencia de la fidelidad del Señor. Y fueron y lo hicieron tal como el Señor les había dicho. Todavía no pasa el ángel de la muerte, todavía no han visto el mar rojo abrirse, todavía no han visto el futuro, pero tienen suficiente evidencia en el pasado. Dios que escogió a Abraham, Dios que les permitió convertirse en una gran familia y luego en un gran pueblo que no se podía contar. Dios cumplió lo de las plagas. Ellos han tenido suficiente evidencia. Tú y yo tenemos mayor
evidencia. Hemos visto a Cristo, al Mesías, al Cordero de Corderos, al Cordero definitivo ser sacrificado y resucitar para nuestra redención. Pero ¿cómo vamos a responder? Respondamos en obediencia, mis hermanos. Respondamos en fe. Hebreos 11:28 dice: por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Se refiere a Israel, obedeció, confió en el Señor. Después vamos a ver el desastre de las desobediencias de Israel muchas veces. Pero en este punto ellos confiaron. Nosotros tenemos mayor evidencia que ellos. No obedecieron porque lo entendieran todo. Ellos obedecieron porque confiaron en el Señor. Cristo es el Cordero, el único Cordero que fue entregado para tu redención, el único medio para tu salvación. Y amigo, amiga que estás aquí el día de hoy, si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Él es el único medio para que recibas la vida eterna. No hay otro, y puedes leer tu Biblia de principio a fin, te invito a que lo hagas. No hay otro medio para ser salvos. Pero si hoy entregas tu vida al Señor Jesucristo, esta historia la vas a recordar. Este día marcará el inicio de tu calendario, porque será el día en que Cristo te haya dado la vida eterna por medio de la fe en el Cordero que fue entregado en esa cruz. Hermanos, hermanas, recordemos cómo el Señor nos redimió en Cristo para vivir como su pueblo. Hagámoslo todos los días. El Señor instituyó la Pascua y luego el Señor proveyó el medio de salvación para su pueblo y luego instituyó la Pascua para que no olvidaran. El Señor ya proveyó a Cristo Jesús, el Cordero definitivo que quita el pecado del mundo, y nos ha dado la cena del Señor, nos ha dado el Evangelio, nos ha dado las Escrituras, nos ha dado la iglesia, todos estos contextos que debemos vivir para que no olvidemos nuestra redención. Quiero preguntarte, ¿está el Evangelio moldeando hoy la manera en que vives o no? Y si es así, te hace falta recordar el Evangelio. Tú y yo debemos ser conocidos por encima de todo, por encima de cualquier cosa, como un pueblo cuya vida está centrada, cuya vida está moldeada, cuya vida está dirigida por la historia más hermosa jamás contada. Cristo murió por nuestros pecados. Recuerda cómo el Señor te redimió en Cristo para vivir como su pueblo.